Señal directa. Ya le contábamos en este y en el resto de nuestros espacios noticiosos que el gobierno de Jalisco se pronunció en contra de la construcción del acueducto Presa de Solís León, contemplado dentro del Plan Nacional Hídrico 2024-2030 del gobierno federal. ¿Cuál es el argumento del gobierno estatal? Que esta obra pondría en riesgo el suministro de agua al lago de Chapala, y precisamente para ahondar, para profundizar en este tema, saludamos con mucho gusto y por supuesto le damos la más cordial bienvenida al maestro Josué Daniel Sánchez Tapetillo. Él es maestro en gestión integrada de recursos hídricos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y es además consultor especialista en hidrología e hidráulica. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches, con el gusto de saludarla a usted, a Violeta y al auditorio. La primera pregunta que le haría, maestro, es ¿cuál es su opinión respecto a este pronunciamiento que ha hecho el gobierno del estado en torno a esta obra? Sí, tiene mucha lógica, es una preocupación genuina, me parece que llega quizá un poquito tarde. Este proyecto se está viendo por parte del estado de Guanajuato y de la Federación pues desde hace ya algún tiempo, desde hace varios meses, y pues sí, digamos, sí tiene sustento porque puede tener implicaciones serias en cuanto a cómo se distribuye el agua disponible en la cuenca del río Lerma y a los usuarios que tienen asignado, concesionado una parte importante de este volumen, no solo para uso o abastecimiento público urbano, como es el caso de la ciudad de Guadalajara, sino también los usuarios de riego que se encuentran en aguas abajo de la presa Solís, que es de la que se pretende extraer agua para darle abasto a la ciudad de León, Guanajuato y otros municipios vecinos, ¿no? Como el caso de la ciudad de Silao, que está colindante con la ciudad de León y algunas otras, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que tiene fundamento, que tiene lógica esta preocupación. Me parece que tendría que haber sido un poco antes, pero bueno, lo importante es que ya están atendiendo el asunto y que le puedan dar el seguimiento sobre todo, que se tenga claridad en qué consiste el proyecto y las implicaciones que puede tener para la parte baja de la cuenca del Lerma, ¿no? Con este planteamiento inicial, maestro, ¿usted cree que realmente sí se estaría poniendo en riesgo el abasto para el lago de Chapala? Puede ocurrir, sí, por supuesto. Estamos hablando de aguas superficiales y las presas, los ríos, los lagos, se nota con mucha, digamos, rapidez los efectos de la sequía. Entonces, si llegase a presentarse este fenómeno natural, de la sequía, una sequía prolongada en la cuenca del Lerma, si pudiera llegar a tener implicaciones importantes en cuanto a la distribución, como decía, del agua en la cuenca, y que en este caso la presa Solís es la presa más grande en la cuenca del Lerma, tiene una capacidad de almacenamiento superior a los 800 millones de metros cúbicos al nivel de aguas máximas ordinarias, y lo que pretende extraer el estado de Guanajuato para la ciudad de León ronda los 120 millones de metros cúbicos anuales. Estamos hablando del 15% de la capacidad de la presa. Eh, si en un año determinado tuviéramos efectos de sequía que impidieran tener una buena temporada de lluvias, una buena recuperación de la presa, y tomando en cuenta que León y las otras ciudades del estado de Guanajuato que estarían viéndose beneficiadas con esta obra ya estarían haciendo un uso de abastecimiento público urbano, es decir, ya estarían compitiendo tal cual con la misma ciudad de Guadalajara en cuanto a la prioridad del abasto de agua. Cuando se trata de distribuir el agua, siempre es prioridad primero darle abasto a las ciudades, al abasto público urbano, por encima incluso de los servicios como el riego, ¿no? Pero en este caso ya estaría, actualmente la presa Solís, el uso eh, para el que está autorizado el agua de esta presa es para riego exclusivamente, pero habrá definitivamente una
conversión, una parte del agua de esta presa se va a convertir a un uso público urbano y entonces, como le digo, va a estar en directa competencia. Entonces sí puede llegar a tener efectos, sobre todo si tenemos buenas temporadas de lluvia. Por supuesto que esto probablemente no tendría mayor implicación, pero sabemos que la variación del clima, los parámetros del climático, sobre todo también tomando en cuenta ahora los efectos del cambio climático, pues sí pudiéramos tener sequías prolongadas y ahí es donde tendríamos una afectación, porque lo que sucede es esto, que las presas del Lerma hay un acuerdo y un convenio de coordinación y concertación entre los 5 estados que integran la cuenca del Lerma, el gobierno federal, donde se tiene estipulado que las presas de la cuenca, una vez que alcanzan el nivel de aguas máximas ordinarias, es decir, su nivel de operación máximo, a partir de ese momento están obligados a liberar el agua hacia aguas abajo precisamente, y de esa manera, cuando las presas llegan a este nivel, liberan agua que finalmente termina llegando al lago de Chapala. Pero si la presa está aportando o va a tener una extracción adicional, en este caso de 3,8 metros cúbicos por segundo para la ciudad de León, pues es probable que le tome más tiempo alcanzar este nivel de llenado, o que incluso en algún momento ni siquiera llega al nivel de aguas máximas ordinarias en un año determinado, y entonces no estaría liberando agua hacia aguas abajo, hacia el lago de Chapala, y es ahí precisamente donde pudiera estar el riesgo y las complicaciones para el lago. Entonces, pues sí, sí es importante atenderlo, y es importante que se revise el convenio, que se revisen los acuerdos para que de alguna manera pues no entremos en esta situación de competencia. Finalmente, todas las personas tenemos derecho al acceso al agua. Hay que buscar los mejores acuerdos, los mejores equilibrios para que nadie se vea perjudicado por esta situación. Claro, y qué bien que lo plantea así de claro, maestro, porque justo veremos qué tan a tiempo estamos, y me refiero a como Estado, a poder llegar a un acuerdo con la Federación una vez que este proyecto pues está ya presentado. Y me gustaría también preguntarle, a propósito de esto último que mencionaba, maestro, sobre la obligación, digamos, que se tiene de compartir agua con aquellos estados que no tienen suficientes afluentes, que es el caso de Guanajuato, y que ha sido pues un hecho histórico el ver cómo se suministra de agua a esta entidad. Evidentemente Jalisco pues ha estado o ha intervenido precisamente en esta búsqueda de soluciones, maestro. Sí, sí, había las aguas del Río Verde, en este caso. En 1995 se emitió un decreto sobre la distribución de las aguas de la cuenca del Río Verde, y el estado de Guanajuato tenía un porcentaje de participación en esta distribución de agua. En este caso, lo que se pretendía era, a través de la construcción de la presa de Zapotillo, designar un volumen, un caudal para abastecimiento para la ciudad de León, que básicamente eran los mismos 120 millones de metros cúbicos anuales que ahora pretenden extraer a la presa de Solís. Nada más que al final, debido a la situación particular de la presa de Zapotillo, todo el problema que generó el aspecto social, toda esta falta de socialización que produjo tantos problemas con los pueblos que iban a verse perjudicados, tantos años de de tener la obra detenida, finalmente llevó a que el gobierno federal optara por vamos a decirlo así, una decisión salomónica, donde deja la presa en el estado en que se encontraba, pero abre estas ventanas a una altura aproximada de 40 metros de la cortina, y entonces la capacidad de la presa se ve bastante limitada. Ya no es posible enviar agua a León, Guanajuato, a través de la presa del Zapotillo. Entonces ellos, ante la necesidad de abasto, pues se ven obligados a buscar otras fuentes, y en este caso pues vieron, el tema de extraer agua de la presa Solís no es un tema nuevo, no es un proyecto nuevo. Ya lo habían analizado desde hace ya mucho tiempo, y finalmente, al ver que no iban a poder contar con esta situación de agua de la presa del Zapotillo, pues tuvieron que recurrir a revivir este proyecto, ¿no? Aquí, eh, digo, podemos entrar en algunos detalles en cuanto a, por ejemplo, en la administración estatal anterior de Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro,
pues en su momento se comprometió y llegó a un acuerdo con el gobierno de Guanajuato, el anterior gobierno de Guanajuato, para cómo distribuirse el agua de la presa del Zapotillo, ¿no? Y al final de cuentas, al ver la postura del gobierno federal, finalmente el gobierno del estado de Jalisco se dio por bien servido con el agua que iba a recibir del Zapotillo y prácticamente se olvidó del acuerdo que tenía con el estado de Guanajuato. De alguna manera el estado de Guanajuato está pues haciendo uso de esta posibilidad y bueno, me parece que quizá falta un mejor manejo para poder llegar a buenos acuerdos. A fin de cuentas, como le decía, pues todos somos usuarios del agua, todos necesitamos agua. El agua no distingue entidades federativas, no distingue límites, ni fronteras, ni acuerdos. El agua fluye a través de las cuencas y todos la necesitamos. Entonces tendríamos que construir buenos acuerdos para poder hacer uso de esta agua. Todos, le insisto, todos la necesitamos. Entonces creo que faltó capacidad, faltó visión en la administración anterior y pues bueno, ahora le toca a la actual administración ver cómo negociar para que nadie se vea perjudicado en esta distribución, esta nueva distribución de agua, tomando en cuenta la incorporación de este proyecto. Claro, maestro, me parece que en estos casos la narrativa es muy importante. Hoy lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum. No se trata de quitarle agua a un estado para dárselo a otro, sino justo de lo que usted mencionaba, de esta distribución en aquellos estados que comparten afluentes. Totalmente. Me parece que la obligación del gobierno federal la están entendiendo en ese sentido, ¿no? Todos necesitamos agua, necesitamos encontrar el mejor acuerdo, la mejor distribución. Y ahí es donde tiene que entrar la capacidad de negociación y sobre todo me parece que también es muy importante también empezar a voltear a otros aspectos que generalmente y por mucho tiempo los hemos dejado de lado, no nos ha preocupado tanto. Estoy hablando en específico de, bueno, cómo Guadalajara o cómo León usan el agua, si la están usando de manera eficiente, si se puede mejorar el uso, si se puede disminuir el consumo, hacer un uso más óptimo del agua con la que contamos. Por un lado las ciudades, pero también en este caso el campo. Recordemos que los usuarios agrícolas son los que más consumen agua en este país. Del total del volumen concesionado de aguas disponibles en el país, el sector agrícola utiliza alrededor del 75%, es decir, tres cuartas partes del agua que usamos en el país la usa el sector agrícola. Entonces, si en la cuenca del Lerma entráramos en esta inercia, en esta tendencia de tecnificar el riego, de hacer un mejor uso del agua, pues también disminuiríamos esta necesidad de competir, que no tendría que existir. Tendríamos que ver que las personas en las ciudades usemos el agua de manera más eficiente, pero también en el campo se haga un mucho mejor uso. De esa manera tendríamos mayores volúmenes disponibles para que podamos todos alcanzar el agua que necesitamos para nuestros servicios, para nuestro uso diario y para eh, hacer nuestras actividades de todos los días. Claro, una reflexión que aplica tanto para el estado de Guanajuato como para Jalisco, como para el resto de los estados en este país, ¿no? Justificar los consumos y ver si se está utilizando el agua de manera eficiente, porque justo uno de los argumentos cuando estaba el proyecto de la presa del Zapotillo era que el agua que se destinaría a Guanajuato sería utilizada principalmente por la gran industria y no necesariamente en beneficio de los ciudadanos o para el consumo de los ciudadanos. Pero bueno, pues es un tema que no se agota. Maestro, le agradecemos su presencia y por supuesto que seguimos pendientes de este caso. Claro, les agradezco la invitación. Estoy siempre a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Es el maestro Josué Daniel Sánchez Tapetillo. Vamos a la pausa.